para en la dirección. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAM. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olar. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema Martín Barbero, medios, mediaciones y cultura. En esta emisión abordamos temas referidos específicamente al texto del profesor Martín Barbero titulado De los medios a las mediaciones, comunicación, cultura y hegemonía. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la visita del profesor Eber Níguez Monroy, profesional en comunicación social y periodismo de la Universidad Externado de Colombia, especialista en comunicación, educación de la Universidad Central y magíster en intervención social en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad Internacional de Rioja. Primero que todo, bienvenido, Eber, a nuestro programa y muchas gracias por participar. Muchas gracias, Tyron, y un saludo a toda la audiencia de la comunidad universitaria. Jesús Martín Barbero fue un investigador de la teoría de la comunicación que nació en España, pero que desde los años 60 se radicó definitivamente en Colombia. Martín Barbero era doctor en filosofía, pero también realizó estudios en antropología y semiología. Y de hecho se convirtió en un experto en el análisis de la cultura y de los medios de comunicación. Martín Barbero fue un intelectual muy respetado, no solo en Colombia, sino en general en toda Latinoamérica por sus aportes al análisis de los medios y a su relación con la llamada posmodernidad. El profesor Martín Barbero, en medio de su trabajo investigativo, realizó análisis de la cultura como mediaciones. Estudió el tema de la globalización mirado desde la semiología y de modo más puntual se dedicó a pensar la relación de los medios con sus públicos, pero especialmente la manera como el público interpretaba los contenidos. Muy conocido fue su trabajo en torno al caso del estudio que realizó en torno a las telenovelas en Latinoamérica. Sin embargo, sobre lo que hoy hablaremos aquí se va a referir fundamentalmente a la obra más relevante del maestro Martín Barbero. Como ya lo anunciamos antes, se trata del tema sobre la relación de los medios y las mediaciones, en la que nuestro personaje de hoy mira el otro lado del proceso de la comunicación llamado recepción, conformado por las resistencias y las variadas formas de apropiación de los contenidos de los medios y de cómo la comunicación se hace de ese modo una cuestión de cultura, porque necesariamente en nuestra época exige mirar los más media en un contexto más amplio. En este contexto, Eber, cuéntenos y cuéntele a nuestra audiencia de qué estamos hablando al abordar este tema de las mediaciones de los medios y su relación con la cultura. Bueno, para hablar del concepto de mediaciones, si bien es un concepto que ya se conocía de antes, connota
nueva significación a partir de la propuesta de Jesús Martín Barbero, cuando lo traslada hacia la comunicación y la cultura. Es decir, hay unas mediaciones comunicativas que trascienden o inciden en la cultura. Y esto es uno de los campos más relevantes de su trabajo, precisamente porque es volver a retomar o entender la cultura como un campo de intermediación comunicativa. Podemos desde ahí entender cómo desde la comunicación no solo se teje, sino que se configura la cultura, una determinada cultura, pero en este caso mediada por los componentes tecnológicos que en su momento, en el momento que él hace su trabajo, están relacionados con la televisión y también con el cine, pero sobre todo con lo que transita a través de la televisión y en general podemos hablar de los medios masivos de comunicación. Allí él explicita aspectos que tienen que ver con la tecnicidad, que tienen que ver con la institucionalidad, con la socialidad y también con la ritualidad. En esta última, observa de una manera muy particular lo que sucede con lo que llamamos nosotros los folletines. Y recordemos que hacia los años 70, 60, las fotonovelas, los fotorrelatos, incluso los cuentos de los niños o con quienes en mi caso se iniciaron con la lectura fue con estos cuentos de Arandú, de Calimán, es decir, folletines que de alguna manera contenían unos, eh, digámoslo así, patrones o unos arraigos de carácter cultural que eran, digámoslo así, absorbidos y eran, por supuesto, puestos en diálogo y transitados por las personas. Entonces, las mediaciones se convierten en eso, en procesos a través de los cuales transita la cultura, de tal manera que la cultura no es determinada, inamovible, quieta, sino que se va configurando, se va transformando, porque precisamente es a través de estos expresiones donde no solamente se recupera lo popular, sino también se reelabora. Pasa después, por supuesto, con la novela, cosa que fue objeto de observación por mucho tiempo de Jesús Martín Barbero. Entonces, si hablamos de ritualidades, no es aquella ritualidad que bien diferenciaba a autores como Goffman, no es la ritualidad ceremoniosa, sino la práctica social y cultural que comienza a darle sentido a la construcción cotidiana. El llegar a la casa y prender la televisión, abrir el noticiero, después ver el partido de fútbol y en torno a esto comienzan a suceder una serie de prácticas sociales y culturales, se reúnen los vecinos, se convoca la familia, el papá calla a todo el mundo, se grita el gol y como decía el humorista por ahí, hasta de pronto se abrazan. Entonces alrededor de estas dinámicas comienza a reconfigurarse precisamente y a entenderse lo que es la cultura y la cultura de nuestro contexto, la cultura local. Hoy en día vemos que persisten este tipo de mediaciones a través de lo cual lo cultural se sigue reconfigurando. Cada vez que hay un partido de la Selección Colombia, nos ponemos una camiseta amarilla o del color del equipo de fútbol y nos reunimos en centros donde queremos socializarnos y queremos justamente extendernos y casi que hacemos una confraternidad. Si gana, pues bien, si pierde, pues entonces también los asuntos son de observación. Pero nos siguen marcando una pauta importante esta mediación. Así que para Jesús Martín Barbero, las mediaciones eh, cobran interés en cuanto a procesos eh, intervenidos por los aparatos tecnológicos.
No alcanzamos a hacer una revisión todavía de lo que pasa con la red, digamos que eso se está construyendo. El mismo Jesús Martín Barbero alcanzó a decir hace unos años que la atención tenía que de alguna manera devolverse y ya no ser de los medios a las mediaciones, sino de las mediaciones hacia los medios. Es decir, nos reunimos en torno a, ¿sí? En torno a la red social, en torno a ciertos consumos tecnológicos. Nos reunimos en torno a ciertas prácticas que están mediadas y mediatizadas por lo electrónico. Noten ustedes que es muchas veces más fácil acercarnos y entrar en contacto con gente que está muy lejos de nosotros, pero que comparte ciertas afinidades musicales, artísticas o simplemente de ocio, eh, que con los vecinos que tenemos al lado. Así que allí hay una nueva transversalidad de los medios que están mediando para hacer de nuestra cultura algo particular. Entonces, este aporte que nos participa Jesús Martín Barbero nos hace pensar la cultura como algo que está dentro de lo popular, entre lo del pueblo, y no esas élites que están distanciadas y que manejaban como la idea ya Benjamín nos había hecho también una diferencia frente a eso, sobre lo que es el arte puro o el arte de élite o la cultura de élite. Y en cambio, parecía que no había nada abajo, como que sí, eso estuviera totalmente desocupado o vacío. Entonces, con Barbero podemos recuperar esa mirada que no está en Europa, que no está en Norteamérica hasta la aparición de algunos nuevos estudiosos que le permitieron volver la mirada hacia lo que está pasando con la gente. Y esto en buena medida porque contradice o, digámoslo así, tensiona la idea de lo hegemónico. Si bien efectivamente hay hegemonía en el uso, en el consumo, también hay una especie de contrahegemonía en la medida en que se asume y se maneja de alguna manera particular. Antes decíamos que eh, eh, Martín Barbero quizás estuvo cerca de algunas ideas que se promulgaron en Birmingham justamente por el distanciamiento que se tuvo con la Escuela Crítica de Frankfurt, porque como estudioso y crítico, pues entendió que no podía quedarse en el señalamiento o en la indicación de lo que están haciendo mal los medios, en esa manera de marcar una hegemonía y una sumisión en el consumo, sino que entiende que la observación crítica está en comprender lo que la gente también hace con el medio y no solamente lo que el medio hace con la gente. Bueno, muy interesante todo esto que nos cuenta el profesor Eber Míguez. En la segunda sección de nuestro programa miraremos otros matices de este tema que hoy abordamos. Invitamos por ahora a nuestra radio audiencia a escuchar algunos mensajes institucionales de interés. La red de ética Manifiesta para continuando con nuestro programa, retomamos. Para Martín Barbero, las mediaciones son esos lugares en los que la cultura se concreta, pero además es el lugar en donde se manifiesta la forma en que los receptores absorben el mensaje de los medios. En ese sentido, las mediaciones serían mucho más que la simple intencionalidad comunicativa, porque en estas mediaciones aparecen posibilidades interpretativas con las que el receptor lee cuando se apropia de los discursos de los medios. Háblenos de eso, Evelyn. Esas matrices históricas de los mass media.
Bueno, ya hablar de la más mediación y sobre todo aquello de las matrices históricas, pues vemos en su texto, él comienza a hacer un recorrido justamente de la manera como se entiende y se plantea en términos de imaginario esa relación de poder con el pueblo, con la gente, ¿sí? Entonces hay diferentes momentos a través de los cuales pues se van transformando, pero siempre va a haber una mediación en esas dos extremidades, ¿sí? Los de arriba con los de abajo. Entonces, hay unos determinismos que están dados justamente por donde se centra el discurso o quienes emanan el discurso, generalmente es vertical, pero nos vamos dando cuenta que es en esa evolución donde aparecen justamente los medios y esto se convierte en un mecanismo ya desde los años 20 del siglo XX justamente, va teniendo una muy interesante participación en ese entendimiento de lo que es eh, lo público como popular, mejor, y sobre todo lo que se entiende después como masa. Entonces, se habla particularmente de dos niveles, ¿cierto? Hay como dos niveles a través de los cuales uno podría entender esa idea de masa, pero uno es atravesado justamente por la idea de los medios, como un dispositivo de carácter tecnológico, como un dispositivo de carácter o producto de la ciencia, donde pues es un eje de dominación, de poder, porque es una empresa, pero hay otro eje que ya es sobre el etnocentrismo cultural, donde lo que va sucediendo es la desaparición o el desdibujamiento de las culturas locales. Yo no conozco los Estados Unidos, pero me atrevería a decir que es un fenómeno mucho más evidente eh, en los Estados Unidos. Cuando vemos a través de los mismos programas lo que es una clase media, ¿cierto? Lo que es un grupo de amigos. Entonces, inclusive la asimilación cultural propuesta con los deportistas y los deportistas y los actores negros, quienes se comportan como la cultura blanca. Entonces, esa degradación cultural hace parte de ese segundo eje, donde el etnocentrismo culturalista comienza a imponer una idea de lo que debe ser en términos de configuración social. Entonces, se accede a esas dinámicas, a esas prácticas que también van permeando en América Latina. De tal manera que, lo decía también el humorista, eh, queremos parecernos más a los Estados Unidos que a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí está una ruptura a través de las cuales se va, digámoslo así, desplazando la legitimidad social que es eh, la propiedad cultural. Sí, eso se va quedando como un lado, eso como que lo otro, como que comienza a ser lo extraño, lo folclórico, el paisaje. Y allí justamente es donde se busca eso que él llama por alguna parte la sumisión. Y es que se acepta que eso debe ser así. Recientemente hemos visto cómo en las confrontaciones por el paro nacional hubo una priorización fuerte hacia lo indígena, por ejemplo, como si esto fuera cosa externa, como cosa del pasado, como algo anacrónico, como un problema que ojalá no tuviéramos. Y ya lo denunciaba también Fuentes hace un tiempo, cuando denunciaba precisamente el hecho de que para los mexicanos su mayoría indígena, ojalá no fueran tantos indígenas, sino fuéramos ojalá los blancos. Y esa sumisión comienza a tener un consenso, comienza a tener un consenso, pero la idea es que todo eso se consolide en un solo grupo, en una sola masa, y ya no son las masas, sino es una masa que se va concretando y a través de la cual esa primer variable que son los medios, pues tienen un papel ahí de apoyo hegemónico. Entonces, ese aporte, digamos, esa apuesta, es muy relevante porque comienza
las preguntas en torno a lo popular. Sí, bueno, ¿dónde está lo popular? ¿Dónde están justamente esos elementos de contestatarios o de resistencia a través de los cuales lo popular se mantiene? Vemos, por ejemplo, en Bogotá y en general en el país, cómo a pesar de las grandes plataformas y ya su permanencia por décadas en el país, la tienda del barrio persiste, ¿cierto? O cómo, pese a la tecnificación del transporte público, los aún residuales transportes urbanos mantienen sus características de apropiación, casi como la chiva en Bogotá, ¿sí? Es decir, el conductor le ponía los adornos, la virgen le colocaba, inclusive dentro de su espacio de conducción, en el transporte urbano le colocaba hasta una pequeña discoteca. Es decir, hay unas formas de resistencia donde eso residual de la cultura se mantiene allí. ¿Cuáles son los que quedan? ¿Cuáles son los que están aún vigentes y presentes? Pues son parte de los legados que esta idea de masa y cultura nos permite Jesús Martín Barbero. Muy bien, Ever, dejamos por un momento hasta aquí. Vamos con una breve pausa y continuamos en un minuto después de escuchar una información. Tiempos de tango. A distancia. Y el Instituto Virtual de Lenguas, con repetición a las 8 de la noche. Camino diccionales descentralizados. Muy bien, continuamos con lo que veníamos. Martín Barbero, en su investigación, se esfuerza por desentrañar el proceso socioeconómico que se ha llevado a cabo en Latinoamérica y a señalar esas características regionales que evidencian el paso que se dio hacia la modernidad como un camino discontinuo con un evidente desarrollo marcado por la desigualdad. Abordemos esa parte relacionada con los mass media y la idea de modernidad. A propósito de modernidad y más mediación en América Latina, pues se hace un recorrido de la manera como los medios han venido incorporándose digamos, al hábitus del hombre y mujer latinoamericana. Pues efectivamente es un trasegar donde se parte de aspectos que están trazados por lo tecnológico, la accesibilidad a lo tecnológico y el dominio que se puede tener allí. Ahí resultan también dos variantes, como una doble línea, digamos, de tensión. Si bien es cierto que la caracterización que se hace de América Latina es en torno a la desigualdad, a las concentraciones de poder, tampoco se es ajeno a los movimientos sociales que permiten apropiar y hacer uso de esas mismas tecnologías que terminan siendo útiles para esas movilizaciones populares o esas movilizaciones de carácter social. Entonces, los medios de comunicación agencian no solamente políticas, sino también agencian ideologías, pero agencian tanto, digámoslo así, tanto arriba como por abajo. Y esto es algo que llama la atención precisamente de Jesús Martín Barbero, digamos que si bien es cierto que por un lado se privatizan los medios, las cadenas nacionales, y nosotros somos testigos de ello, se han convertido en unos anaqueles por allá que uno acude muy de vez en cuando, versus las cadenas privadas que tienen la mayor oferta y la promoción audiovisual, científica, de melodramas, de acción y todo lo que quieran. Pues lo que llama la atención es la incorporación de esas tecnologías en las prácticas de las personas. Eso es muy consecuente con lo que se venía hablando anteriormente. Mm, es interesante ver la canción Latinoamérica, ¿sí? De Calle 13. Si ustedes recuerdan, en Latinoamérica,
comienza a hablar un indígena en Bolivia y comienza a hablar en su lengua con un altoparlante y pues ahí da cuenta de la forma como se van dando esas apropiaciones y cómo se va gestando otra forma de hacer la comunicación, pero también de hacer y de visibilizar la cultura. Así que no es extraño para los estudiosos de la comunicación en América Latina la emergencia que tuvo la radio y también los canales locales. Sí, yo tuve alguna vez la oportunidad de conocer un canal que transmitía la fiesta de los 15 años de la niña del barrio y de esa manera se podía comunitarizar los eventos, lo social, esa socialidad de que hablábamos antes y a través de que es un dispositivo de la comunicación. Entonces, todas las prácticas emergen, suscitan interés, llaman poderosamente la atención, pero también tienen una resistencia, la privatización. Vemos cada vez cómo es más difícil sostener una emisora privada. Ya con los nuevos medios, pues hay formas de hacer radio, incluso contenidos audiovisuales a través del Internet, pero esto generó unas tensiones que siguen siendo de tendencia homogenizante, ¿cierto? Pero ahí estaba, por supuesto, lo que se anuncia como esa idea de emancipación también popular. Así que esa más mediación tiene ese contenido, tiene ese carácter de, si bien se extiende toda la tecnología, pero la gente también busca la manera de aprovecharla. Decía Jesús Martín Barbero en algún momento que en América Latina pasamos de la mula al jet, ¿sí? Y casi que sin ningún tipo de proceso, casi que sin ningún tipo de, casi digámoslo así en términos coloquiales, de anestesia. Entonces, la modernidad, sobre todo la modernidad de carácter tecnológico, no ideológico, nos asaltó. Y definitivamente allí, en ese tipo de asaltos, en ese tipo digamos, de impactos, es donde la comunicación recupera un lugar estratégico, ¿sí? Precisamente por las mediaciones que se pueden suscitar a través de él. Ese reconocerse, ese encontrarse, ese visibilizarse, ese anunciar que tengo en venta una red aquí en el municipio para que la gente que se entere, pues vaya y vaya. Ahora, la gente ha venido abandonando de alguna manera la radio, se ha venido pegando más a las redes y eso genera algún tipo de cuestionamientos e inquietudes, porque esas solidaridades y esas promociones que antaño se hacían se difunden. ¿Por qué? Porque todavía no hay el manejo y tampoco el total acceso hacia estos tipos de dispositivos tecnológicos. Soy testigo directo de la manera como se le dificulta a la gente del campo tejerse en red, pese a disponer de herramientas como el WhatsApp. Es decir, se tienen teléfonos, se tienen aplicaciones, pero no están sirviendo aún para eso que en algún momento la radio permitió, y era generar un punto de encuentro, un espacio de proximidad a través del cual comience a reconfigurarse esa comunión local. Entonces, ahí hay una apuesta relevante, interesante, que llama poderosamente la atención justamente cuando los tiempos de pandemia obligaron a que tengamos que comunicarnos de maneras alternas y precisamente no supeditados, como en el caso de la educación, al tema de Internet. Y lo digo no supeditados al tema, al campo educativo, pues porque en el campo, por ejemplo, los niños no es fácil que tengan un celular, no es fácil que tengan las aplicaciones y tampoco es fácil que tengan siquiera las fotocopias, como si puede pasar en la ciudad. Entonces aquí va marcando una de las ideas claves que es importante en América Latina y son los contextos. Los contextos son particulares, son cifrados y por supuesto que requieren no una homogenización, sino que requieren todo lo contrario, una observación particular y detenida. Así que todo esto que motiva la investigación, que motiva el interés por buscar y por entender,
Son algunas de las apuestas que va empujando Jesús Martín Barbero en esta apuesta de la más mediación en América Latina. Muy bien, Ever. Por supuesto que a quienes leímos a Martín Barbero hace ya muchos años, nos resulta muy conocido lo interesante de las propuestas de análisis referidos a los más media y su relación con la cultura. Sin embargo, aún las nuevas generaciones de estudiantes de ciencias sociales, ciencias humanas, seguramente no lo conocen o no lo conocen tan bien, o no conocen de su importancia. Hablemos de eso. ¿Cuál es la importancia que podemos darle a Martín Barbero en su trabajo de investigador y de docente al día de hoy? Considero que la importancia de Jesús Martín Barbero al día de hoy, pues se ha venido mencionando en los diferentes apartados. Sigo creyendo que centralizar la idea de cultura desde la comunicación es una de las apuestas más fuertes. Precisamente por no dar como descontado lo dicho, es decir, lo establecido, como que lo que está dispuesto en la pantalla del celular o en la pantalla del televisor es lo que ya se ha determinado o definido. Entonces, su origen de la escuela crítica o su perspectiva crítica, pues nos invitan justamente a cuestionar, ¿sí? Cuestionar no solamente los discursos, sino cuestionar la actuación de los propios medios y, por supuesto, mantener en alerta el alcance que tienen todos esos tipos de dispositivos y estar en observación, y quiero decir en observación de investigación, este tipo de procesos. Pensar en proceso es olvidarse de alguna manera de el fin como tal. Y si el fin es la comunicación, pues entonces lo que nos toca pensar es cómo construimos la comunicación. Si el fin como tal es la acción, pues tenemos que ver cómo construimos y cómo se va configurando esas acciones que en algún momento llamaba hay que democratizar los medios. Y ahí vienen algunas de sus apuestas importantes que se vienen cumpliendo con la emergencia de las nuevas tecnologías en parte. Pero esa democratización no puede ser posible si no hay una educación que la acompañe, si no hay una forma a través de la cual se entienda cómo hacer un uso eh, claramente intencionado, ojalá en un marco, no sé si de democracia o socialdemocracia, de tal forma que eso no conduzca a otro tipo de homogenizaciones o a otro tipo de manejos. Entonces, su importancia sigue siendo vigente en cuanto nos invita a seguir pensando en la comunicación como proceso, ¿sí? A seguir buscando espacios de indagación, de investigación y, por supuesto, a resistir desde una manera analítica y consciente los discursos que vienen emanados por esos centros de poder a través de las empresas de comunicación o de información que están conectadas con los gobiernos y, por supuesto, con las empresas y, por supuesto, con todas aquellas, digámoslo así, industrias del consumo cultural. Y, por supuesto, estar en observación de las dinámicas que despiertan o que activan el uso y manejo de los distintos dispositivos digitales que día a día ya preponderan y que día a día pues están entrando en una centralidad no solamente de consumo, sino de mediación. ¿Hay que volver a las mediaciones? Por supuesto que sí, pensaría yo, volver a unas mediaciones que nos permitan precisamente entender no solamente los procesos, sino también las construcciones. Es decir, no solamente se media lo que se está dando, sino lo que se puede dar.
en ese sentido, y siento que es allí donde hay que completar o seguir transitando el estudio de Jesús Martín Barbero, hay que implicar, hay que entrar en función y en actuación de la comunicación. Espero pues que estos comentarios que han sido pues dados muy desde la experiencia directa, con el conocimiento que tenemos del profesor y por supuesto de haberlos discutido en otros espacios nos permitan dar elementos y siempre van a estar en discusión. El aporte que nos deja Martín Barbero para la investigación de la sociedad actual, de la cultura y de los más media, indudablemente es de mucha importancia para la academia. Martín Barbero abrió un camino para la comprensión del modo como los receptores y en general la cultura interactúa con los medios de comunicación. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible